Bien, pues buenas tardes. Listo. Les agradezco a todas y a todos que se encuentren en esta aula virtual para nuestra segunda sesión acerca del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, el JDC. Ya el día de ayer, bueno, necesito solicitar su amabilísima comprensión porque para atender otra cuestión laboral voy a tener que terminar un poco antes la sesión, pero desde luego agotaremos los temas que traemos preparados. Y el día de ayer habíamos referido un poquito el antecedente histórico y habíamos empezado también a ver pues los temas que tenía que ver respecto de la procedencia del mismo y cómo había surgido inicialmente como una cuestión relativa a la obtención de la credencial para votar con fotografía. Esto es algo vinculado justamente al derecho de votar. Decíamos también y poníamos algunos ejemplos en cuanto al derecho de ser votado y también habíamos puntualizado cómo esto podía incluso presentarse antes de la jornada electoral, ¿no? Poníamos el ejemplo de leyes, reglamentos, instructivos, lineamientos, manuales o incluso estatutos de partidos políticos que pues se aprobaran de forma previa. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Ahora que estamos hablando de reforma electoral. Una de las iniciativas que plantean esta reforma proviene del Partido del Trabajo. Y este partido, por ejemplo, propone reformar la Constitución y la legislación para que las acciones afirmativas que vayan a tener vigor respecto de un proceso electoral se aprueben con 90 días de antelación al inicio de dicho proceso. Entonces, por ejemplo, en este tipo de cuestiones, eh, ahí de aprobarse la reforma o esta propuesta específica del Partido del Trabajo, pues tendríamos otro supuesto más de cómo se podría impugnar esto de cuestiones o de afectaciones al derecho a ser votada o votado antes del inicio del proceso respecto de las acciones afirmativas. Porque como ustedes saben, hasta ahorita normalmente lo que ha sucedido es que el tema de las acciones afirmativas se han tomado ya iniciando el proceso electoral. El derecho de asociación para fines políticos, por ejemplo, para constituir un partido político local o nacional, lo cual me parece que es importante ahorita, porque en varios estados, los estados que tuvieron elecciones de gubernatura el año pasado, es justamente en este momento cuando se están realizando los procesos para la constitución de partidos políticos locales, ¿no? Entonces, bueno, ahora ahí hay un elemento que este derecho se ejercita por conducto de la representación nombrada al inicio de todo este procedimiento. La afiliación a los partidos políticos. A ver, aquí quiero comentar algo que me parece relevante. Lo vamos a observar un poquito más adelante, pero lo debo comentar desde este momento. Los partidos políticos son, desde la reforma político-electoral de 1977, en México son entidades de interés público. Eso quiere decir que no son puramente instituciones particulares, pero que tampoco son sujetos de derecho público en su acepción o su vertiente tradicional, como si fueran, no sé, una corporación edilicia o un congreso local, ¿no? Son un algo que está un poco ahí en medio y que tiene un cierto estatus jurídico muy particular, como sucede, por ejemplo, con las asociaciones religiosas. Yo no estoy diciendo, desde luego, que un partido político se equipare a una asociación religiosa. Lo que estoy diciendo es que el sistema jurídico mexicano ha establecido ciertas peculiaridades para algunas formas de asociación que le ha parecido al constituyente permanente que merecen una particular atención. En el caso de los partidos políticos, no voy a profundizar mucho porque, bueno, para eso tenemos un diplomado de partidos políticos y justicia intrapartidaria, pero en el caso de los partidos políticos, decíamos, son entidades de interés público. Y cuando se crea el JDC, no era procedente, se estimaba que era absolutamente improcedente contra partidos políticos. Pero empezaron a surgir una serie de problemas y de discrepancias que supongo serán muy evidentes para ustedes, porque era claro que los partidos políticos son una forma de materializar derechos político-electorales.
Por ejemplo, estamos hablando de los años 90, inicios del presente siglo, por ejemplo, eran el único camino para acceder a una candidatura política. Entonces, por lo tanto, los partidos eran el canal adecuado para esto. Pero también los partidos políticos son la figura idónea para ejercer el derecho de asociación en materia política. Por lo tanto, cada vez más empezaron a llegar asuntos al Tribunal Electoral en JDC, donde lo que se planteaba era violación a derechos político-electorales. Y la postura de los partidos políticos era, a ver, tú, tribunal, tú no te metes. Este no es un asunto donde se te haya otorgado competencia y además los partidos políticos tenemos la facultad de organizarnos en lo interno y de tomar nuestras decisiones. Tú no te puedes meter. Pero la realidad que tuvo que ir aceptando el tribunal, porque esto se fue aceptando en base a sentencias del propio tribunal, la realidad es que sí afectaban derechos. Ningún partido político está obligado a mantener a una persona como militante del mismo si va en contra de las decisiones, si no comulga con el ideario político, si se brinca las reglas que el propio partido se ha dado. No hay duda de eso, ¿no? Así como hay un derecho de asociarnos, hay un derecho de la asociación a que nos mantengamos en ella, ¿no? Aquí podríamos recordar aquella frase muy famosa de Groucho Marx, ¿no? No pertenecería a ningún club que acepte gente como yo, decía Groucho Marx. Bueno, pero esa facultad de los partidos políticos de tomar sus propias decisiones no podía entenderse en el sentido de violar derechos. Entonces, lo que fue pasando es que, merced a una creación pretoriana, merced a decisiones de sala superior, se fue aceptando que los partidos políticos también pueden ser parte demandada en un JDC, digamos, autoridad responsable. ¿Y cuál fue el fundamento? Bueno, pues lo que estamos mencionando aquí. El fundamento es que hay derechos político-electorales que se ejercitan por conducto de los partidos políticos y que por lo tanto son los partidos políticos quienes pueden, en primera instancia, o favorecer este derecho o limitarlo. Por eso se ha dicho, yo creo que con buena precisión, que los partidos políticos en su relación con los particulares, con sus militantes, se tienen que comportar como si fueran auténticamente autoridades, ¿no? De manera tal que no puedan violentar derechos. Pero insisto, esta fue poco a poco siendo una creación jurisprudencial. Por último, el derecho a integrar a autoridades electorales locales. A ver, quiero dejar de compartir un momento. La verdad es que no solamente autoridades electorales locales, sino también autoridades electorales federales. Esto va desde ser consejera o consejero del Instituto Nacional Electoral hasta ser consejero o consejero de un órgano desconcentrado de un OPLE, ¿no? No sé, consejera del Consejo Municipal Electoral de Chilpancingo o del Consejo Distrital 3 local en Yucatán. ¿Por qué razón? Porque se aceptó también que es un derecho político electoral el poder pretender participar y ser nombrado funcionaria o funcionario electoral de este tipo. Ahora bien, eso quiere decir que se pueden impugnar muchas cosas en un JDC. Por ejemplo, las convocatorias, ¿no? Ahora que va a venir una renovación parcial del Consejo General del INE, bueno, cuando salga la convocatoria, pues aquellas personas que consideren que es inadecuada o inconstitucional o ilegal, que tengan alguna razón jurídica, pues podrán comparecer en un JDC y buscar la modificación de la misma. Esto sucede mucho en las convocatorias de los OPLES, ¿no? Sale la convocatoria del OPLE para nombrar consejerías de un OPLE e inmediatamente vienen las impugnaciones. Y hay algunas que, digamos, ya nos las sabemos de cajón. Por ejemplo, de cajón se impugna la edad. Y casi siempre el argumento que se presenta es el mismo. ¿Por qué se pide para consejero o consejero una edad mayor que, por ejemplo, para ser diputado o diputada local? Siempre se pierden esos juicios, pero no importa que se pierdan. O sea, no estamos hablando aquí de si se pierden o se ganan. Estoy diciendo que se impugna, ¿no? Entonces viene esa impugnación. Después, se impugna el procedimiento. Luego, se impugna, todo esto en JDC, se impugna el que me rechazaron el inscribirme. O a veces, en las convocatorias, se impugna también requisitos legales que se consideran inconstitucionales. Ha habido un par de casos muy interesantes, bueno, seguramente más, pero recuerdo en este momento dos.
del consejero Rojas Choza en Aguascalientes y Ramos Mega en la Ciudad de México, que impugnaron la disposición, impugnaron la convocatoria para las consejerías de los soples, pero impugnaron también a la vez la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, porque establece en el artículo 100, si no me equivoco, párrafo segundo, o es el 102, párrafo primero, perdón, que para ser consejero o consejero se requiere contar con la ciudadanía mexicana por nacimiento, ¿no? Y bueno, en esos casos, la Sala Superior ha hecho un control de constitucionalidad determinando que es una disposición inconstitucional. Después, normalmente nos vamos a encontrar con que van impugnando cada etapa, sobre todo cuando la persona es descartada, ¿no? Entonces, presenté la documentación y me rechazaron porque no cubría tal requisito, viene la impugnación. ¿En qué viene? En un JDC. ¿Quién tiene que resolver estos medios de impugnación? Pues veremos más adelante, pero es Sala Superior, es Sala Superior. Viene el nombramiento y después del nombramiento viene también inmediatamente algún tipo de impugnación. Yo recuerdo cuando en mi otra vida fui consejero de Lople de Querétaro, pues ya que tomé protesta me felicitaste, ya, oye, bravo, pues ya tienes chamba por 7 años, ¿no? Y yo lo que decía era, pues primero hay que ver cómo vienen las impugnaciones, porque ustedes saben que ha habido consejeras o consejeros que después de tomar protesta, pues vieron una impugnación, y la impugnación es determinada procedente y pues van para atrás, ¿no? Van para abajo. Y decía yo, bueno, primero la impugnación. Lo segundo, a ver si no me alcanza una reforma. Tuve suerte y no me alcanzó ni una impugnación ni una reforma, pero la realidad es que eso, o una destitución, pero la realidad es que, pues eso siempre puede suceder, ¿no? Y muchas veces la impugnación, aunque se gane, no implica necesariamente que la persona designada haya obrado mal. Por ejemplo, eh, en algunos nombramientos de años pasados de presidencias de OPLE, la decisión del tribunal fue bajar a hombres que se habían nombrado, recuerdo el caso de Chihuahua, porque tocaba paridad. Ahora, eso no era culpa de quien había participado. O sea, quien salió la convocatoria, fue la convocatoria mixta y participó. Digamos que esa fue una interpretación que hizo el Consejo General del INE al momento de hacer los nombramientos y que, pues, Sala Superior corrigió, lo cual implicó sí bajar al consejero y reponer el procedimiento, que después fue nombrado ya no consejero presidente, sino consejero. Entonces, bueno, no necesariamente de este tipo. Ahora bien, estas impugnaciones también se presentan, por ejemplo, para la integración de los tribunales electorales. Ahí en los tribunales electorales también tenemos, pues, este tipo de impugnación, ¿no? Viene la convocatoria del Senado y, bueno, pues puede dar lugar a un JDC, ¿no? Vienen los procedimientos que desahoga el Senado de la República y, bueno, pues también pueden venir impugnaciones de este tipo. Que también recuerdo, en JDC, también recuerdo, por ejemplo, un caso, el de Puebla, donde el Senado nombra magistrada cuando tocaba magistrado. Entonces, bueno, viene la impugnación, Sala Superior determina que tocaba magistrada y entonces revoca el nombramiento hecho por el Senado de la República. Y aquí también es, de nueva cuenta, Sala Superior quien conoce. Oiga, pero pues el que quedó, pues él participó, así que pues él qué culpa tiene. Bueno, no es que tenga culpa, pero tampoco tienen culpa las mujeres que quisieron participar y que no fueron nombradas. Fue una interpretación que Sala Superior consideró inadecuada de parte del Senado de la República, ¿no? Cada vez más, diría yo entonces, se presentan estos casos de impugnaciones en procedimientos de nombramiento de personas titulares de órganos electorales. Ahora, aquí entra también el caso de las fiscalías electorales, porque tenemos a nivel nacional una fiscalía, ¿no? Lo que era la FEPADE, luego fue la FEDE y ahora es la FICE. Y en las entidades tenemos fiscalías o al menos ministerios públicos nombrados para tal efecto. Bueno, hasta el momento se ha considerado que no, que esa es una cuestión propiamente penal, bueno, digamos administrativa de las fiscalías en cuanto al nombramiento de la persona, que desde luego seguramente tienen que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Pero que no puede ser, hasta el momento así se ha interpretado, no puede ser impugnada en un JDC. De manera que, por ejemplo, si hubiera un concurso público para la designación de una persona titular de una fiscalía electoral en alguna entidad, bueno, pues al momento eso no ha sido objeto de control en sede electoral.
Me parece que no entraría claramente porque es un nombramiento administrativo, ¿no? No es la titularidad de un órgano constitucional autónomo local o algo por el estilo. Pero bueno, esa es mi opinión, pero yo no paso de ser un humilde profesor investigador. Llega el día de mañana a sala superior, toma otra decisión y todo lo que ya les dije ya no tiene caso. Entonces, por eso les digo, hasta el momento. Pero desde luego habrá que estar atentos a cómo pueda ir esto evolucionando en un futuro. Bueno, vamos a continuar. Me regreso aquí a la lámina. Hay otros derechos tutelados por medio del JDC y que esta tutela lo encontramos más que en la ley, en la creación jurisprudencial del tribunal. Miren, hay dos personas que yo considero saben de electoral y a las dos les escuché la misma frase en momentos y lugares distintos. Al doctor Santiago Nieto Castillo, que fue magistrado de Sala Toluca, y al magistrado Ernesto Camacho, que actualmente integra el pleno de la Sala Monterrey. Y a los dos les escuché por cada lado, por lados distintos, decir que el derecho que más se parece en México al modelo consuetudinario del derecho inglés o el americano es el derecho electoral. Y se referían a que, más allá de lo que dicen las leyes, lo importante son los criterios jurisprudenciales, lo importante son las sentencias. Por eso ven que los libros de derecho electoral normalmente lo que hacen es, pues sí, hacer referencia a la ley, ¿no? Pero sobre todo hacemos referencia a los principios constitucionales y a sentencias, porque esto se ha construido en buena medida a punta de sentencias, ¿no? Y porque además es un derecho muy nuevo, muy, muy nuevo. O sea, comparémoslo con el derecho civil, ¿no? Pues en el derecho civil parece que ya todo lo dijeron Ulpiano, Papiniano, Gallo, Modestino, ¿no? Y que nosotros tenemos nada más 1500 años repitiendo lo que dijeron. Pero en materia electoral, híjole, ¿no? Hay que estar atentos a cada sesión de sala superior y de las salas, porque siempre brinca una liebre nueva. Siempre algún partido, algún candidato o candidata se le ocurre algo que a nadie se le había ocurrido antes, ¿no? Entonces, bueno, por eso se ha ido ampliando el catálogo de derechos tutelados en el JDC, insisto, merced a una serie de sentencias. En primer lugar, el acceso al cargo. O sea, no basta con que me dejen competir, no basta con que reconozcan mi triunfo, sino también con que materialmente pueda yo acceder al cargo y permanecer en el ejercicio del mismo, no ser removida o removido de manera inadecuada. Voy a poner un ejemplo. Hace algunos años, más o menos 4, un magistrado de un tribunal electoral del sur del país, pues tomó alguna decisión que no le gustó a la legislatura local. Entonces la legislatura local inició un procedimiento de destitución. El magistrado les dijo, oigan, ustedes no me pueden destituir, a mí me nombró el Senado, es el Senado quien puede destituir, ustedes, legislatura, no lo pueden hacer. No, nosotros, ya saben, ¿no? Autonomía, constitucionalidad, todas estas cosas. Entonces, ¿qué hizo el magistrado frente a este procedimiento? Inició un JDC. Oiga, pero ¿qué derecho político electoral estaban afectando? El de ejercer el encargo. Fíjense, su pleito no era nómbrame, porque ya estaba en el encargo. Su pleito fue respétame mi tiempo, o sea, la permanencia en el encargo. En realidad fue un caso sencillo, ¿no? Sala Superior lo que dictó una sentencia diciendo a la legislatura, a ver, yo entiendo que estés enojada, que no te gusten las sentencias o las decisiones que ha tomado el magistrado, lo entiendo. Déjalo de invitar a tus eventos, ¿no? No lo invites a tus eventos. Pero tú no lo puedes remover, porque quien lo nombró fue el Senado de la República. A lo mejor lo que puedes hacer es, bueno, no, la sentencia no dijo eso, ¿no? Eso lo estoy diciendo yo. A lo mejor lo que puedes hacer es acusarlo, pues, ¿no? Ir ahí con el chisme en el Senado. Oigan, este magistrado, pero tú no lo puedes remover, ¿no? Entonces, ahí tenemos un caso de cómo el JDC puede servir para la permanencia en el encargo. La remuneración, la remuneración. Les voy a platicar una anécdota, no mía, pero me la platicó a quien le sucedió. Fíjense que me acaban de pasar unas fotos que mías de hace muchos años, unos 20 años. Y hay una foto que me tomé en Dolores Hidalgo, donde estoy parado enfrente de una barda que está pintada con para la campaña presidencial de 1982 del Partido Demócrata Mexicano. ¿Se acuerdan del Partido del Gallito? ¿El Partido Demócrata Mexicano?
Y el candidato presidencial en esa elección fue don Pablo Emilio Madero Belden, ustedes lo recordarán. Entonces, pues fui y ahí me encontré esa propaganda ya muy vieja y dije, voy a tomar la foto. Y entonces me acordé, al ver la foto, me acordé de esta anécdota que les voy a platicar. Ustedes recordarán que la reforma electoral de 1977 fue la que estableció la representación proporcional en México como la conocemos ahora. Antes había diputaciones de partido. Y recordarán también que eso obligó a esa reforma a que las legislaturas locales también tuvieran diputaciones de RP, así como regidurías de RP. Entonces, en 1979, en muchos estados, fue la primera elección y las primeras legislaturas donde hubo presencia de la oposición. Entonces, un antiguo diputado del Partido Demócrata Mexicano, el químico J. Cruz Rivera, fallecido el año pasado, una vez me platicaba y me decía, mire, doctor Bajo, yo fui de esos primeros diputados que tuvo el PDM a nivel local por la representación proporcional. Pero fíjese que fue muy difícil esas épocas, porque tomamos protesta y no teníamos oficinas, porque las oficinas eran para los del partido oficialista, nosotros no teníamos oficinas. Además, no nos pagaban, porque nos decían los diputados de la mayoría, ustedes quisieron entrar a la legislatura y entraron, ¿a poco también quieren que les paguemos? Entonces se aventó casi toda la legislatura sin oficina, sin asistencia, sin secretaria. Ya no estoy diciendo que le pagaran viáticos, vamos, ni siquiera para las copias, ¿no? Ni siquiera dónde sentarse. Y además, hasta sin sueldo. Y no había manera de reclamarlo. ¿Por qué? Porque no existía el JDC, no había judicialización de los derechos político-electorales, pero tampoco podía ir a un tribunal laboral. O sea, no podía ir al Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje o a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje porque le iban a decir, usted no es empleado, usted es patrón, porque usted integra el pleno. ¿Se fijan? Esto me lo platicó a quien le sucedió y yo estoy seguro que si ustedes preguntan en sus estados con aquellos primeros diputados o diputadas de la oposición, yo estoy seguro que esta historia se va a repetir. Digo, todavía debe haber por ahí alguno que viva y que nos puedan contar estas anécdotas. Entonces, no había estos mecanismos. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Porque sigue sucediendo. Nos pasa sobre todo sin las legislaturas, pero sobre todo en los ayuntamientos, ¿no? El típico caso, este es un caso común, triste y desgraciadamente, es un caso común. Está el señor presidente municipal, que se siente no el presidente municipal, sino el cacique del lugar. Entonces, al regidor, a la síndica que pues, le hace preguntas, le cuestiona, juega su papel de oposición, pues inmediatamente a bloquear, ¿no? A bloquear el ejercicio del encargo. Entonces, voy a platicar casos típicos que suceden y que ustedes saben. La primera es, no tenemos los recursos, ¿no? Y entonces, municipios donde cada regidor, cada síndica tiene su oficina y tiene su secretaria, ¿qué cree? Pues para usted no alcanzó. Oiga, pero ¿cómo no? Pues es que no alcanzó. Pero mire, pues ahí desde su casa, ¿no? Ahí tiene internet, sí, desde su casa. No, no, espérame. No, a ver. O todos con los dos rabones. Uno. Dos. No se les citan a sesiones de cabildo. Esa es clásica, clásica. No se les citan porque estorba, porque es incómodo o incómoda. Sobre todo pasa más con mujeres. Piden la voz, opinan. No, 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 mejor no las cites. Mira, no importa, les dicen a los secretarios del ayuntamiento o a las secretarias, no los cites, no las cites, total, si hacemos quórum. A ver, no, espérame. Una cosa es hacer quórum y otra cosa es convocar a sesiones. Ser regidor o ser síndica implica participar en las sesiones del pleno del ayuntamiento, porque eres parte del cabildo. Te tienen que citar, por más incómodo que seas, por más incómoda que seas. Es más, ya si no va, pues esa es su bronca. Pero de que se le tiene que citar, se le tiene que citar. Entonces, se le tiene que citar. Y ahí nos encontramos mil y un pretextos de repente de los ayuntamientos, ¿no? Otro ejemplo clásico, miren, me da pena decirlo porque estamos en 2022 y esto ya no debería suceder, pero sucede. Pongamos el ejemplo. Supongamos que la compañera Andrea Melgarejo es regidora de su municipio. Y entonces, pues, para ejercer las funciones pertinentes, empieza a pedir información. Entonces, a ver, vamos a revisar la cuenta pública, ¿no? O vamos a revisar cómo vamos en los gastos. Y entonces empieza a pedir información para que cuando se discuta el punto en el pleno, pues tenga ella los elementos. Entonces, el secretario de Finanzas o la directora de Finanzas del ayuntamiento le dice, mire, regidora, ¿qué cree? No le puedo dar la información que me está pidiendo, porque la tiene que solicitar por acceso a la información. Esa es otra clásica, clásica. No, sí se puede, pero por acceso a la información. A ver, espérame.
La regidora Andrea no lo está solicitando como ciudadana, que como ciudadana tendría derecho. Lo está solicitando como regidora, o sea, en el ejercicio de su función. Si tú no le das la información, lo que estás provocando es impedirle el ejercicio de su función. Entonces, ¿qué hace Andrea? Va a llegar con el presidente municipal y le va a decir, mira, tu directora de finanzas me está mandando este oficio, donde dice que no me va a mandar las cosas porque las tengo que pedir por acceso a la información. Mira, señor presidente, tú sabes que esto no es así. Tienes de dos. O me la entregan o voy a promover un JDC. A ver, tú decide qué quieres, ¿no? Bueno, esa es otra típica que sucede, insisto, sobre todo en los ayuntamientos. Desgraciadamente ahí es donde todavía nos cuesta, ¿no? Todavía nos cuesta. Yo recuerdo un caso que me tocó conocer varias veces porque era un reincidente, siendo consejero, y era ya un pleito constante entre el presidente municipal y la regidora, constante, todo el tiempo. Entonces, llegaba un momento que le daban no ganas de decir al presidente municipal, ya, atiende, entiendo que sea del partido contrario, pero tienes que atenderlo. No entendió, no entendió, perdió lo que tenía que perder y se inscribió en el padrón de personas violentadoras. Y después iban sus abogados, oiga, doctor, es que cómo es posible, lo que pasa es que el presidente, pues lo que pasa es que no le da la información, lo que pasa es que no la convoca a las sesiones, lo que pasa es que le jinetean el pago. A ver, es que está enojada, pues claro que está enojada y tiene derecho, ¿no? Entonces, ahí en los ayuntamientos sobre todo es donde, insisto, esto todavía nos sigue costando, en 2022 nos sigue costando trabajo. Eh, También los derechos de las candidaturas independientes. A ver, las candidaturas independientes siempre para los órganos electorales administrativos, ya sea el INE o los soples, es un tema muy, ¿cómo decirlo? Que se tiene que trabajar con mucho cuidado. ¿Por qué razón? Porque en ocasiones las candidaturas independientes ven a los órganos administrativos electorales como sus primeros enemigos. No, es que son los que no quieren que me registre, me están poniendo muchos requisitos, no me permiten ejercer mi derecho y demás. Entonces, siempre ahí tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Por qué razón? Porque digamos que nos encontramos en la práctica también con dos tipos de candidaturas independientes. Aquellas que provienen de personas que no han contendido, digamos, en la materia electoral y que desconocen totalmente, y que a lo mejor pues hay alguien les está echando la mano, ¿no? Pero el que les está echando la mano pues es su primo abogado que los divorció, pero que de electoral no sabe nada porque ni siquiera ha sacado su credencial para votar, más que para acreditarse en los juzgados. Y las candidaturas que provienen de partidos políticos, que suelen conocer un poquito más de todo esto que estamos, pues, de todo el entramado electoral. Entonces, los órganos administrativos electorales ahí deben ser muy cuidadosos de los derechos de las personas que aspiran a ser candidatas independientes o incluso de las personas candidatas independientes. ¿Qué puede impugnar la ciudadanía aquí? Muchas cosas. Por ejemplo, las propias leyes electorales en cuanto a los requisitos para ser candidato o candidato independiente. Ya de entrada desde ahí ya podemos hablar de un JDC. Segundo, las convocatorias. Por ejemplo, es típico que cuando un instituto saca la convocatoria para las candidaturas independientes y pone los calendarios para que se registren las personas aspirantes, se constituyan las asociaciones civiles, los plazos para recabar el apoyo ciudadano, es típico que lo que hacen es venir impugnaciones ahí. Es que el plazo es muy corto. Es que ¿por qué me ponen el plazo al mismo tiempo que los procedimientos internos de los partidos políticos? Me lo deberían poner después para que pues, si el partido no me elige, ahora sí me vaya yo por la independiente. Entonces, ahí vamos a tener también un cúmulo importante de impugnaciones por parte de aspirantes a candidaturas independientes o incluso de candidaturas independientes. Más adelante haré un comentario aquí sobre la legitimación. Por último, para los derechos de participar en consultas populares en revocatorias de mandato. Aquí es muy interesante, por ejemplo, si observamos algo. Miren, si ustedes ven las estadísticas del tribunal respecto de las impugnaciones para la revocación de mandato, van a ver que hay un alto número, miles, de JDCs. Y entonces uno dice, ¿pero qué carambas tiene que ver el JDC con la revocación de mandato? Bueno,
sobre todo por ciudadanía que quería tener la credencial en tiempo y estar inscrito en la lista nominal para votar en la revocación de mandato o en la consulta popular. Exactamente igual como nos sucede con las elecciones constitucionales. Entonces, ahí es básicamente lo mismo. Nada más que lo que quiere la ciudadanía no es votar en las elecciones representativas, sino votar en los mecanismos de democracia participativa. Ahora, esto también se dispara, digamos, regionalmente, cuando tenemos mecanismos de este tipo en lo local, donde también, o en lo municipal, donde obviamente también se requiere contar con la credencial para votar con fotografía. No es objeto de este diplomado, este es un diplomado en Derecho Procesal, pero en otros que tenemos, por ejemplo, el de Democracia Deliberativa y Participativa y el de los soples, platicamos cómo, contrario a lo que mucha gente cree, en los últimos años, digamos de 2000 para acá, hemos tenido cerca de 20, si no es que más, ejercicios tipo plebiscito, referendo, consulta popular o revocación de mandato. No es algo tampoco común en nuestro país. Lo que pasa es que suele suceder que no en lo nacional y suele suceder que se concentra en algunos estados. Entonces ahí también, digamos, se nos potencializa los JDCs por cuestiones de credencial de elector para poder votar. Voy a regresar aquí a la presentación. Esta es la definición que podemos dar ya en este momento del JDC. El juicio para la protección de los derechos políticos y electorales del ciudadano es un mecanismo de control constitucional. Me quiero detener ahí. Este juicio forma parte clarísimamente del derecho procesal constitucional. El derecho procesal constitucional tiene que ver o se engloba a todos los mecanismos de defensa constitucional, particularmente aquellos que son procesos judiciales. Entonces hablamos del amparo, de las acciones de inconstitucionalidad, de las controversias constitucionales, por hablar del caso mexicano. Y en la justicia electoral, que es una justicia constitucional, tenemos dos juicios que clarísimamente son de cuestiones de constitucionalidad, como es el juicio de revisión constitucional electoral, el JRC, del que no me toca hablar, y el JDC. ¿Por qué razón? Porque lo que se tutelan son derechos político-electorales, y los derechos político-electorales son derechos humanos. Entonces, siempre que se resuelve un juicio de este tipo, de lo que estamos hablando es de justicia constitucional, en su vertiente electoral, desde luego, pero es justicia constitucional. Por esa razón, o sea, principalmente por este juicio, claramente el Tribunal Electoral es un tribunal constitucional, porque se encarga de la tutela de derechos. Eso con mucha claridad. Dice, el control de constitucionalidad de los actos u omisiones. Esto quiere decir que aquí podemos impugnar varias cosas, lo que se realiza y lo que no se realiza, u omisiones de autoridades electorales a fin de tutelar los derechos político-electorales y los derechos humanos vinculados a esto. Yo solamente ampliaría, me permitiría ampliar y decir que no solamente de las autoridades electorales, sino también de los partidos políticos y de otro tipo de autoridades, como platicábamos el día de ayer, por ejemplo, en el caso de las constancias de residencia, otro tipo de autoridades cuyas acciones u omisiones impacten en el ejercicio de derechos político-electorales. Tenemos que analizar entonces el concepto de autoridad responsable. ¿Quién es autoridad responsable? Lo vamos a definir muy sencillo y decir, es quien puede ser demandado en un JDC. Para efectos de nuestra sesión, eso es. ¿Quién es autoridad responsable a quien podemos demandar? Y tenemos que decir, en primer lugar, que nunca va a ser una persona física, ¿no? El actor en el JDC, la parte actora siempre va a ser una persona, física o moral incluso, pero esencialmente personas físicas. La parte demandada jamás va a ser una persona física en cuanto a su individualidad, ¿no? Ustedes me van a decir, oiga, pero pues no que, por ejemplo, se puede demandar porque no me convocan a las sesiones de cabildo y la responsabilidad es del presidente y del secretario del ayuntamiento. Sí, claro, pero fíjate bien, tú no estás demandando a Juan Godínez o a Pedro Rodríguez, ¿no? Estás demandando al presidente del ayuntamiento y al secretario de acuerdos al secretario general del ayuntamiento. ¿Te fijas? Siempre la parte demandada aquí va a ser o una autoridad o un partido político. Siempre, siempre. O sea,
No, no es como, no sé, si firmas un pagaré y no te lo pagan y demandas al que te debe. No, esto no funciona así. En primer lugar, ¿quiénes pueden ser autoridades responsables? Bueno, autoridades electorales administrativas. El ejemplo típico. La Dirección General, la Dirección Ejecutiva del Registro Nacional de Electores, porque no me expiren mi credencial de elector. El Consejo Electoral de Chingahuapan, Puebla, porque no me aprobó mi registro como candidato. El OPLE de Veracruz, el Consejo General del OPLE del Veracruz, por el calendario o el plazo que dio para el registro de candidaturas independientes. O sea, una autoridad electoral administrativa. Ahora, también puede ser parte responsable una autoridad electoral judicial local. Ojo, local. Por ejemplo, viene un proceso de selección de candidaturas de mi partido en lo municipal y yo participo y mi partido dice tú no ganaste. Entonces, agoto el medio de impugnación interno del partido político y ya que lo agoto, entonces paso y pierdo y ratifican que perdí, entonces paso directamente al juicio de defensa de derechos político-electorales local, como se llame y el que corresponde. Y pierdo en el tribunal local, pues me tengo que brincar una sala. ¿Cómo me voy a brincar una sala? Con un JDC, ¿no? Entonces, fíjate bien, qué interesante. En un JDC puede ser parte también una autoridad electoral, judicial, tanto como administrativa. Ahora, ahí les va una pregunta. ¿Podría ser autoridad en un JDC una sala regional? Ya ve que tenemos salas superiores, salas regionales, ¿no? Una sala regional. Por ejemplo, dictan una sentencia en una sala regional y a mí no me gusta, porque no acogieron mi pretensión. ¿Puedo impugnar esa sentencia en un JDC ante sala superior? No. ¿Pero cómo es posible? Porque hay un recurso, pero no el JDC, ¿no? Entonces, ahí a lo que me tengo que ir no es a un juicio, que es un camino procesal autónomo. Me tengo que ir a un recurso que ustedes van a estudiar, desde luego, en este diploma. Decíamos, también son autoridades responsables, por equiparación, los partidos políticos. Ya lo comenté hace rato, ya lo mencioné, no lo voy a repetir. Lo único que sí quiero insistir es que los partidos políticos están obligados a conducirse respecto de las personas en lo individual, su militancia, como si fueran autoridades. Lo cual quiere decir que tienen que ser muy cuidadosos, por ejemplo, en la fundamentación y motivación de sus decisiones. Y decíamos también, pueden ser autoridades responsables otras autoridades. Vamos a poner un ejemplo. Una diputada local pide licencia, se separa del encargo porque va a ocupar otro puesto, ¿no? Entonces, hay que llamar a la diputada suplente. La diputada suplente es la compañera Juanita Toledo, que está aquí tomando la clase con nosotros. Pero resulta que no la llaman, y no la llaman, y no la llaman, porque pues es del partido de oposición. No, pues, y viene la discusión del presupuesto. No, miren, hay como para febrero la llamamos, ahorita no, ahorita no. Entonces Juanita va a tocar la puerta del presidente o de la presidenta de la comisión de gobernación o de la gran comisión o de la junta o de la mesa directiva de la diputación, ¿no? Oiga, ¿qué onda? Pues ya, convóquenme, ¿no? Yo soy la suplente. Sí, sí, doña diputada, pero mire, pídenos tantitos que tenemos muchas cosas, pero véngase en 15 días. Y llega 2 días después. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Ya tiene mi domicilio, no me han convocado. No, pero mire, ya mero, ya están revisándonos el oficio. No, revisándonos el oficio mangos. Entonces, ella puede interponer un JDC. ¿Para qué? Para poder ejercer el encargo respecto del cual fue electa, ¿no? Y allí, la autoridad responsable no va a ser el instituto electoral, porque el instituto electoral va a decir como el clásico, ¿y yo por qué? Yo ya entregué las constancias de mayoría, yo ya notifiqué a la legislatura, yo qué tengo, yo ya no tengo nada que hacer. Tampoco va a ser autoridad responsable su partido político la postuló, la registró y ganó, suplente, pero ganó. ¿Quién va a ser la autoridad responsable? El Congreso local, la legislatura local. Oiga, pero no es autoridad electoral. A ver, miren, si ustedes estudian este tema, digamos, en textos o artículos ya un poquito viejitos, ya un poquito superados, les van a decir que en el JDC solo pueden ser autoridades responsables las autoridades electorales. Pero el desarrollo
jurisprudencial, las líneas de protección, las líneas de interpretación, los precedentes que ha ido construyendo el tribunal, nos han dejado claro ahora que también otras autoridades que no son materialmente electorales pueden ser autoridades responsables. Como por ejemplo aquí, no sé, la mesa directiva de la legislatura local que no convoca a la diputada Juanita. O podría ser, por ejemplo, el presidente del ayuntamiento que no instruye al secretario del ayuntamiento para que cite a la regidora a las sesiones. O el secretario del ayuntamiento que teniendo la instrucción no cita al desahogo de a la regidora o síndica, o al regidor o al síndico, al desahogo de las sesiones de cabildo, ¿no? Entonces, ojo, quedémonos con esto con mucho cuidado. Si tú trabajas con un abogado, una abogada, o estás en un órgano electoral donde te dicen que no, el JRC nomás autoridades electorales, recomiéndales que tomen este diplomado. Y les, mire, es gratis y se va a actualizar y no va a andar diciendo algo que se decía hace 10 años, ¿no? Para que no andemos ahí cometiendo estos errores. ¿Contra qué es procedente el JDC? Es evidente, en primer lugar, que contra actos de autoridad. Actos de autoridad que pueden ser muy diversos. Por ejemplo, un acto de autoridad de un OPLE puede ser emitir los lineamientos de paridad. Y contra ellos, que es un acto materialmente legislativo, contra ellos se puede interponer el JDC. Pero puede haber actos individualizados, ¿no? Por ejemplo, la negativa al otorgamiento del registro como aspirante a candidato independiente, JDC. La negativa al otorgamiento del registro, bueno, como candidatura, bueno, si quien impugna es la persona física, JDC, ¿no? Actos de autoridad. Pero también otros actos de autoridad, como por ejemplo el nombramiento de consejeras o consejeros. También, ahí también tiene que ver directamente con un acto de autoridad que puede ser impugnado en un JDC. Claramente. Leyes. Me van a decir, oiga, no, espérame, eso de leyes está mal. Porque las leyes en materia electoral, para impugnarlas hay que irnos a la acción de inconstitucionalidad. Y yo diré, no es que esté mal, es que es complementario. Recordemos que nuestro sistema de justicia electoral en México, en cuanto a normas generales, en tanto la inconstitucionalidad abstracta de la norma, o sea, con independencia de cualquier acto de aplicación, eso sí clarísimamente le corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es más, podemos decir al Pleno, ni siquiera a las salas. Eso le compete al Pleno en acción de inconstitucionalidad, no hay duda. Pero también sucede que se impugna en un JDC, por ejemplo, disposiciones que se consideran inconstitucionales. De hecho, si ustedes recuerdan, hace unos 10 minutos, 15, yo les puse un ejemplo. Les dije, bueno, la LEGIPE señala que para ser consejero o consejero de un OPLE se requiere ser mexicano o mexicano por nacimiento. Y yo les decía, como ya ha habido impugnaciones de la Ciudad de México, de Aguascalientes, que la Sala Superior ha resuelto y ha determinado esa disposición legal es inconstitucional. Ahora, también tenemos que distinguir los efectos, ¿no? Desde luego, cuando la Corte resuelve, nuestra Suprema Corte resuelve una acción de inconstitucionalidad, habla, permítanme la vaticana referencia, urbi et orbi, o sea, se expulsa la disposición porque se ha analizado de forma abstracta y se considera inconstitucional. Por eso por eso los efectos son de una declaración general de inconstitucionalidad, ¿no? Pero cuando lo hace la sala superior o alguna de las salas, o incluso un tribunal electoral local que también tiene facultades de control constitucional, cuando lo hacen, lo que determinan es la inaplicación, que esa es otra cosa, ¿no? La inaplicación quiere decir, en este caso concreto, no se va a aplicar. Ahora, alguien de ustedes me podría decir, oiga, doctor, pero a ver. Probablemente la disposición que la sala superior determine inaplicable por inconstitucional sea inconstitucional por sí misma, con independencia del supuesto. Y yo diré, claro, el ejemplo que estoy poniendo es así. O sea, ese artículo 100 que exige la nacionalidad mexicana por nacimiento es inconstitucionalidad en el caso de la Ciudad de México, en el caso de Aguascalientes, pero en cualquier caso, ¿no? O sea, de Yucatán, de Chiapas, de Querétaro, de Guanajuato. Pero la sala superior no puede hacer declaraciones generales de inconstitucionalidad. Lo que puede hacer simplemente es decir, en este caso, esa norma no se aplica. Y confiar, como muchas veces ha sucedido, que después el legislador, el Congreso de la Unión, retome estos criterios y modifique la norma. Bueno. Por último, omisiones.
A ver, miren, las omisiones legislativas en materia electoral son muy complicadas, son muy complicadas. Aunque un poquito menos que en amparo, ¿no? O sea, en amparo todavía se discute mucho si el amparo procede contra omisiones de las autoridades, porque se dice, es que no son actos, y si no son actos de autoridad, entonces no puede haber una omisión. Ahora bien, perdón, déjenme contesto este. Ya, perdón, es que es también aquí del trabajo. De otras actividades académicas que luego les vamos a platicar. Ya ven que no paramos de sacar cosas nuevas, ¿no? Eso es lo bonito de esta chamba, o sea, no está repitiendo lo mismo como Perico que hace 10 años, ¿no? Bueno, decíamos, a ver, por ejemplo, imagínense un estado, que hubo varios, ¿eh? No voy a ventanear cuáles, Querétaro, entre otros, que tenían en sus constituciones plebiscito, referendo y revocación de mandato. Entonces los legisladores se llenaban la boca diciendo, mira, cómo no, aquí tenemos la revocación, el plebiscito, somos bien democráticos. Ay, oiga, don diputado, pues qué chido está. Oiga, ¿y cómo se ejercita? ¿Quién lo pide? ¿Cómo lo pide? ¿Cuál es el procedimiento? No, mire, vamos a hacer una ley de participación ciudadana. Y hubo casos que se aventaron más de 10 años sin leyes de participación ciudadana. O sea, ya estaba en las constituciones locales, pero no estaba aterrizado. Entonces no se podía ejercer ese derecho. Ese es el ejemplo típico de una omisión. ¿Por qué? Porque hay ocasiones que los tribunales no pueden solamente con sus sentencias tutelar el ejercicio de un derecho. Por ejemplo, frente a la absoluta ausencia de un procedimiento. Cuando no hay ni procedimientos, ni tiempos, ni plazos, ni requisitos, ¿cómo se puede ejercitar esto? Entonces, eso claramente nos generaba este tipo de problemas, las omisiones. El tribunal ha considerado desde hace mucho tiempo que las omisiones pueden ser combatidas en la justicia electoral, las omisiones legislativas, particularmente por medio del JDC. ¿Cuándo? Cuando la falta de ley provoque que el derecho no se pueda ejercer. El ejemplo típico lo tenemos, gracias compañero Santiago, gracias por hacerle aquí la acotación. El ejemplo típico lo tuvimos con la revocación de mandato. Ese es el ejemplo típico. A ver, se aprobó la revocación de mandato en 2019. Entonces todo el mundo, qué bueno, ya tenemos revocación de mandato, estamos a la vanguardia, todo el mundo muy contento. Ok. Y el constituyente permanente fijó un límite que vencía a mediados del año 2020, creo que por agosto, para que el Congreso de la Unión expidiera la Ley Federal de Revocación de Mandato. O sea, el procedimiento de revocación que tenía que ver respecto de Presidencia de la República. Hasta ahí, digamos, todo iba bien. Ok, hay que aprobar la ley. Pues sí, sí hay que aprobar la ley, a ver las iniciativas. Pues es que estamos discutiendo, no nos ponemos de acuerdo, es que está complejo, es que unos dicen que sí, otros dicen que no. Ahí lo estamos viendo, ahí lo estamos viendo. Oigan, pero a ver, dice la Constitución que ustedes como parte del constituyente permanente modificaron, dice que se tiene que pedir en los 3 meses previos a que cumpla 3 años el presidente de la República. Sí, 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 ya lo estamos revisando. Ok, oigan, dones, ya faltan 8 meses, o sea, sí, sí, mira, ya va a salir. Y no salía, y no salía, y no salía, ¿se acuerdan? Y luego les preguntaban, oiga, ¿qué pasó? Pues estamos discutiendo, ¿no? Está en trámite, está en trámite. Hasta que tuvo que llegar Sala Superior con una sentencia de un JDC y decir, a ver, ya hagan la ley, ya hagan la ley. ¿Cómo es posible que estos tribunales electorales nos digan a nosotros en la legislatura que ya tenemos que hacerlo? Sí, pero ¿sabes por qué? No porque yo quiera, o sea, no porque yo tribunal quiera, sino porque tú, fíjate, tú como parte del propio constituyente permanente, fijaste un plazo. Este plazo ya se rebasó por más de un año, pero además de que ya se rebasó por más de un año, está a punto de vencerse el tiempo para que la ciudadanía ejercite el derecho político electoral, ergo, derecho humano para la revocación de mandato. Porque déjenme decirles algo. Me van a decir, pero ¿por qué la revocación de mandato en JDC? ¿Cuál derecho? Revisen el artículo 35 constitucional. Cuando reformaron la Constitución para incluir la revocación de mandato, pusieron en el artículo 35, que es el de los derechos de la ciudadanía, pusieron el de votar
en las elecciones, consultas, en las elecciones constitucionales, consultas y revocación de mandato. Por lo tanto, fue decisión no del Tribunal Electoral, no de la Sala Superior, fue decisión del constituyente permanente que participar en la revocación de mandato sea un derecho político electoral. Los derechos políticos electorales son derechos humanos. Por lo tanto, la omisión legislativa en regular la revocación de mandato afectaba un derecho humano, porque afectaba un derecho político. Por eso, un JDC. Y por eso Sala Superior le dice, a ver, papá, padres conscriptos, como se decían en el Senado romano, ¿no? Eran los padres conscriptos. A ver, padres y madres conscriptos y conscriptas. Ya, hagan la ley. Ahora, aquí sí tenemos que observar algo que me parece muy importante. Cuando un tribunal, por ejemplo, en un JDC, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuando un tribunal determina la existencia de una omisión, es porque esta omisión, o sea, es una omisión auténtica. ¿Cuándo hablamos de omisiones auténticas? Cuando hay una obligación de legislar, como en este caso, porque ya había puesto el constituyente permanente un plazo. Entonces, ahí hay una obligación de legislar. Ese es el primer supuesto. El segundo supuesto, que curiosamente también se presenta en este caso, es cuando la ley es necesaria para el ejercicio de un derecho. ¿Estamos de acuerdo? Es cuando se presenta uno u otro, o sea, que hay un plazo y no se ha cumplido con la legislación en el plazo establecido, o se requiere la legislación para ejercer el derecho, en cualquiera de estos dos supuestos es donde tenemos una auténtica omisión legislativa. Y entonces las sentencias dicen legisla. No será omisión legislativa cuando no se cumpla ninguno de estos dos requisitos. Voy a poner un ejemplo. Imagínense que alguien llega a diputado y está profundamente convencido de que Jaime Maussan tiene razón y de que don Pedro Ferri Santa Cruz tenía razón y un mundo nos vigila. Entonces hay que hacer una ley para regular la relación con el espacio exterior. Lo tiran de loco y no le hacen la ley. Omisión. No, no es omisión. No es omisión porque no hay un mandato para hacer esa ley. ¿Estamos de acuerdo? No es omisión porque no es necesaria para ejercer un derecho. Entonces tiene que ser una omisión auténtica. Ahora, ahí les voy a una pregunta. Cuando en un JDC se verifica que hay una omisión legislativa y que por lo tanto es una omisión auténtica de las que ya he hablado aquí, la sentencia, ¿qué tiene que decir? Tiene que decir legisla y deja el contenido de la legislación a decisión del órgano legislativo, o tiene que decir legisla y le dice cómo. ¿Cuál de las dos opciones? ¿Legisla y le dice cómo o solo le dice legisla? Quien quiera participar. Legislar y decir cómo por la omisión que existió al no legislar la previa. Entonces, compañera Lynn, ¿le dice a la legislatura cómo tiene que ser la ley? ¿O solo le dice que la tiene que hacer? Pues seguramente le establece el tiempo en la que tendrá que emitir la legislatura, ¿no? Perfecto, muchas gracias, compañera Lynn. María del Refugio, luego Santiago, por favor. Primero María y luego Santiago. Quizás le tiene que decir más o menos la cuestión de cómo, que requisitos para que esa persona pueda ejercer el derecho si es que hay una cierta restricción para que o hay una omisión para que pueda ejercer ese derecho que se está vulnerando. Perfecto, entonces aquí tenemos ya la otra opinión de que, bueno, pues sí, darle alguna orientación. Santiago, adelante, por favor. Buenas tardes. ¿Sí se me escucha? Sí, ya te escuchamos. Con los audífonos. Entiendo yo que debería ser nada más para que legislara y en todo caso a lo mejor de la sentencia podría desprenderse ciertos lineamientos, pero no que sean vinculatorios. Para ejemplo, me voy al asunto de la primera sala, cuando resolvieron el amparo por la omisión legislativa digo, que es amparo, pero más o menos yéndome a ese punto, de la ley de comunicación social, cuando fue el asunto del artículo 19, que pues nada más le dijeron legisla,
y pues ya presentaron otro amparo en contra del resultado de esa legislación, diciendo que pues no acataron la sentencia como tal, pero porque en la sentencia venía ciertas cuestiones de objetividad para el momento de asignar la publicidad oficial. Un poco como un obiter, ¿no? Muchas gracias. Gustavo, adelante. Gustavo Haddad, te escuchamos. Bueno, no te escuchamos, no se ha activado tu micrófono. Si tienes por ahí algún problema con el micro, también lo que podemos hacer es que nos escribas tu comentario. Aquí tenemos en el chat una opinión de Carlos Iván. Y en realidad funciona así. En estos casos lo que hacen los tribunales es decirle al órgano legislativo, legisla, y darle un plazo para que cumpla. Puede ser, por ejemplo, un plazo de meses o un periodo legislativo, dependiendo. Pero esencialmente lo que se dice es legisla. Ahora, ustedes me podrán decir, pero ¿qué pasa si lo que legislan está mal? Pues ya será objeto de otro juicio. No de un incidente de inejecución, porque en cuanto emite la ley ya cumplió. Lo que se juzgó no fue el contenido de una ley inexistente, eso no se podría juzgar. Lo que se juzgó fue la omisión de expedir la ley, ¿no? Entonces, ya expedida la ley, pues podría ser objeto de otro medio de impugnación. De hecho, si ustedes recuerdan, así sucedió. Sala Superior le dice al Congreso de la Unión, ya legisla. El Congreso de la Unión expide la Ley Federal de Revocación de Mandato. Y esa ley, por impugnación de una minoría legislativa, fue objeto de control constitucional en una acción de inconstitucionalidad. ¿Se acuerdan? Entonces, fíjense cómo fue algo que pasó 2 veces por los tribunales. Primero por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en virtud de la omisión, ya que emiten la ley por la Suprema Corte. Pero no para conocer si la omisión se había dado o no, sino para conocer el contenido de la ley. Entonces, por eso es importante contextualizarlo de esa manera. Vamos a regresar aquí a la presentación. Adelante, Gustavo, y veo que se levantó otra mano, perdón. Gustavo y luego Erika. A ver si quieres, Erika, adelante. Sí, gracias. Pues es como cuando también Sala Superior le mandata al Congreso de Nuevo León que tiene que legislar estos temas de paridad y también a su vez mandata al OPLE para pues hacer las acciones afirmativas y atender estos mandatos constitucionales, ¿no? O ahorita el mandato que está también para las legislaturas locales de pues legislar el tema de paridad en el cargo de gubernaturas, ¿no? Es decir, solo les da el mandato y ya queda en la libre configuración de cómo lo atienden, que efectivamente pues podría ser incluso pues materia de otro, pues no, de otra acción, ¿no? Sí, de una nueva impugnación, sí, desde luego. Adelante, Gustavo. Muchas gracias, Erika. No funciona el micrófono, pero era en el sentido de que solo puede ordenar legislar. Muchas gracias, Gustavo, coincido contigo. Muy bien. Los casos de omisión a mí se me hacen bien interesantes, ¿eh? Bien interesantes. ¿Saben qué? Es que es grave. Les voy a platicar un caso, ¿no? Una vez alguien me decía, ¿por qué platicas puros casos de tu experiencia? Pues porque no conozco la tuya, ¿no? Esa mejor nos la compartes aquí en el chat. Pero se les voy a platicar. En esa otra vida que tuve de consejero, tuvimos un problema muy importante en la primera elección que nos tocó. Teníamos que hacer la asignación de representación proporcional. Entonces, ustedes saben que para hacer la asignación de RP hay fórmulas. O sea, no es ahí al contentillo y como, pues yo creo que de a tanto, más o menos a ojo de buen cubero, ¿no? Hay que desarrollar una fórmula. La fórmula tenía, por ejemplo, el concepto de votación total emitida y votación total válida, que son 2 conceptos distintos. Bueno, la ley no definía votación total válida. Se les olvidó legislar, se les olvidó definirlo, o no quisieron definirlo. El chiste es que había una omisión. Entonces, la fórmula no se podía correr porque había un elemento de la fórmula que no estaba definido en la ley, debiendo haber estado definido. Entonces, nosotros en el Consejo dijimos, pues tenemos que hacer una interpretación, porque nosotros no podemos simplemente dejarlo y decir, pues no puedo asignar las posiciones de RP, teníamos que hacerlo. Hicimos una interpretación, a ningún partido le gustó. Nos lo impugnan. El Tribunal Electoral Local nos dice, ¿qué creen? Se equivocaron. Es cierto, no está definido, pero el criterio que ustedes tomaron era el equivocado. El criterio correcto era este otro. Corren la fórmula con el otro criterio y quedó exactamente igual que como hicimos nosotros la asignación.
respiramos. Impugnan y se va a Sala Monterrey. Y Sala Monterrey dice, tribunal local, interpretaste mal, ese no era el criterio. Pero tú también no lo interpretaste mal, era este tercer criterio. La madre. Corren la fórmula y quedó igual. Quedó igual. O sea, fueron 3 criterios distintos por una omisión del legislador, pero a Dios gracias, quedó igual. Pero fue el legislador omiso. Me acuerdo que, bueno, ya ven, las primeras reuniones de acercamiento con las nuevas autoridades y demás, pues nos sentamos con los nuevos diputados y diputadas. Lo primero que les dijimos es, oigan, ¿se acuerdan de toda esta bronca? Sí, sí nos acordamos. Bueno, por favor, defínanlo. Ya después nosotros presentamos una iniciativa que comprendía varios temas, entre ellos eso, pero defínanlo. Por ejemplo, cuando empezamos con las reglas de paridad, no había una definición absoluta, porque claramente claramente tenía que ver con cuestiones de paridad vertical en los ayuntamientos, pero no estaba claro si también horizontal. Hoy me van a decir ustedes, pero doctor, si era claro. Sí, o sea, hoy ya lo tenemos claro. En un inicio, ¿no? Porque hubo una omisión legislativa. Yo no sé si omisión a propósito o simplemente no lo tenían claro. Perdón, es un mensaje aquí del trabajo, tengo que escucharlo. Permítame un segundo, por favor. Perfecto, entonces en ese sentido, pues las omisiones también pueden ser conocidas en un JDC. Vamos a regresar aquí a la presentación. Digamos que estos son los elementos de procedencia que están previstos en ley. Los quiero ver muy rápido porque en realidad ya los platicamos, pero bueno, hay que observarlos. Cuando habiendo cumplido los requisitos y trámites correspondientes, no se hubiese obtenido oportunamente la credencial para votar. El criterio de oportunidad tiene que ver, por ejemplo, con eso, ¿no? Con poder sufragar en las elecciones constitucionales, en la revocación de mandato o en las consultas. B, cuando teniendo la credencial no aparezca incluida la persona en la lista nominal de electores de la sección correspondiente. Esto pasó, por ejemplo, ahora con la revocación de mandato. Y personas que iban a tramitar su credencial les decían, sí la vamos a tener en tiempo, pero no va a estar usted en la lista nominal para la revocación de mandato. ¿Por qué? Porque ya comentábamos ayer que pues, se tiene que hacer una revisión con tiempo. C, cuando se considera haber sido indebidamente excluido el listado nominal de electores. Todo esto son, digamos, los causas que originaron el JDC. Inciso D, cuando se considere que se violó su derecho a ser votado, cuando le sean negado indebidamente el registro como candidato o candidata a un cargo de elección. Esto aplica tanto para candidaturas de partidos políticos como para candidaturas independientes. En el caso de candidaturas de partidos políticos, puede haber una doble impugnación, ¿no? Puede impugnar por el candidato, la persona que quería ser candidata o candidato, y puede impugnar también el partido político. Cuando habiéndose asociado con otros ciudadanos para formar parte de un partido, constituir un partido político, no se le reconozca o no se le otorgue el registro. Y aquí lo interesante es que se va a ejercer este derecho por conducto de quien ostente, pues, la representación de esa agrupación de ciudadanas o ciudadanos o asociación civil, porque puede ser de las dos, que pretende la constitución del partido político. Cuando considere que un acto o resolución de la autoridad electoral es violatorio de algún derecho político electoral, por eso queda abierto. Cuando se considere que los actos o resoluciones del partido político en el que afilia, pues le afectan injusta, inadecuadamente sus derechos político-electorales. Por último, cuando considere que se actualiza algún supuesto de violencia política contra las mujeres en razón de género. Este es de lo más reciente. Y no quiero profundizar mucho en violencia política de género, no es nuestra materia y no me consideraría experto en la misma, pero sí decir que, bueno, puede darse una impugnación por medio de un JDC, pero que también puede dar lugar a un procedimiento sancionador. Y que en estos casos, pues se tienen que seguir los protocolos específicos para, por ejemplo, evitar
una revictimización. Como pueden ver, son elementos, digamos, que más o menos ya habíamos abundado en ello. Todo esto es a partir de considerar que los derechos político-electorales, como nos enseña este señor sonriente de aquí, que ustedes lo conocen, es Luigi Ferrajoli, son derechos humanos. A ver, Ferrajoli nos establece que hay, por seguir su postura, que es, digamos, probablemente la mayoritaria en México, ¿no? Tenemos derechos fundamentales, y los derechos fundamentales son los derechos que se otorgan bajo un sentido de generalidad. Los derechos humanos a todos en cuanto personas, a todas y todos en cuanto personas. Los derechos civiles a todas las personas con capacidad de obrar. Los derechos políticos a todas, políticos dentro de los cuales están los políticos electorales, a todas las personas que sean ciudadanas y que por lo tanto tengan capacidad de obrar, y cuya finalidad es constituir o participar en la toma de decisiones políticas, digamos, en la voluntad del Estado. Ahora, nuestros derechos político-electorales en México tienen una doble base, una base constitucional y una base convencional. Por ejemplo, voy a dejar de compartir un momento. Por ejemplo, el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el artículo que habla de nuestros derechos políticos, o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o la Convención para Prevenir y Erradicar toda forma de discriminación hacia la mujer, por hablar solamente de algunos instrumentos que tienen, internacionales, que tienen disposiciones en materia de derechos político-electorales. Todos esos tratados, convenciones, pactos, que establecen este tipo de derechos, también son judicializables por medio del JDC. Miren, cuando nace este juicio en 1996, se le veía simplemente, por decir simplemente, como un juicio de constitucionalidad, ¿no? Pero a partir de 2011, a partir del asunto Radilla Pacheco y a partir de 2011, tanto con la reforma constitucional de derechos humanos, como con el asunto Varios 912 que ustedes conocen, se acepta que se tiene que hacer por parte de los jueces y juezas mexicanos tanto control de constitucionalidad como control de convencionalidad. Y esto implica, por tanto, que deben de atender ambos, ¿no? Por eso, en un JDC, el fundamento jurídico puede estar no en la Constitución, sino en un tratado internacional. Por eso puede ser que se cite y se apoye la resolución en jurisprudencia de la Corte Interamericana. Entonces, pues, yo creo que lo sabemos, ¿no? Cuando, por ejemplo, se habla de algún asunto que tenga que ver con pueblos y comunidades indígenas, pues es clásico citar el Yatama versus Nicaragua, por poner simplemente un ejemplo, de muchos otros casos, o las opiniones consultivas, ¿no? ¿Por qué razón? Pues porque son vinculantes para el Estado mexicano, lo cual quiere decir que son vinculantes también para nuestra judicatura. En ese sentido, entonces, el JDC se ha convertido también en un juicio de convencionalidad. Probablemente aquí alguien que a lo mejor no tenga mucha experiencia práctica en lo electoral me dirá, oiga, doctor, pero pues eso no ha de pasar, o sea, los abogados, las abogadas, cuando mucho han de invocar la Constitución. Y yo diré, no, sí pasa, es muy común que en un JDC te invoquen el Pacto de San José, es muy común que te invoquen la Convención para Prevenir y Sancionar toda forma de discriminación contra la mujer, es muy común. Es algo normal. Yo no sé si en otras materias, en la civil, la mercantil, la penal, yo no sé si eso suceda, pero en los juicios electorales sí es muy común que se hagan estos señalamientos. Entonces, no es nada extraño que se haga no solo control de constitucionalidad, sino también control de convencionalidad. Muy bien, seguimos. Los derechos político-electorales pues han seguido un camino muy tortuoso. Simplemente voy a señalarlos aquí, ¿no? Aquí tenemos la figura del grabado de la famosa toma de la Bastilla, donde empezamos a hablar con mucha mayor seriedad de los derechos político-electorales y reconocer que son derechos que tenemos que materializar. A ver, el JDC no debe ser visto como un juicio para lograr un reconocimiento formal de los derechos, sino para lograr un reconocimiento material de los derechos. Esto es, llevarlo a la realidad, ¿no? Aterrizarlo en la realidad. No meramente obtener declaraciones que están muy bien en una ley,
que suenan muy bien en una constitución, pero que no se materializan. Esto, por ejemplo, se vincula claramente con las luchas en virtud de la paridad. Bueno, esta cuestión ya también lo hemos abordado un poquito, que es la posibilidad de tutelar el derecho al voto, tanto en su vertiente activa como pasiva, simplemente para ver. Y cuando se resuelve un JDC que tiene que ver con el derecho al voto, tenemos que considerar siempre los principios del voto, o sea, no solo los principios de la materia electoral, sino los principios del voto, que están dentro de la Constitución, que sea universal, libre, secreto, directo, personal, intransferible, ¿no? Entonces, al resolver un JDC, el tribunal, sala superior o las salas regionales, lo que tienen que atender es, sí, a las disposiciones legales, pero sobre todo a tutelar estos principios del voto. ¿Cómo logramos que el voto sea realmente universal? ¿Cómo logramos que sea libre, directo, personal, intransferible o auténtico? Y ahí yo quisiera citar algunos casos, en particular el caso de las personas desplazadas en Chiapas, ¿no? Recuerdan este caso de 2018, de un grupo de personas que son desplazadas de su municipio por una serie de enfrentamientos internos y que son prácticamente migrantes forzosos dentro de su propio país, incluso dentro de su estado. Y entonces, bueno, no pueden trasladar, salieron corriendo de su municipio, no pueden trasladarse a él para votar. Y evidentemente el hecho de que no puedan votar en las elecciones de su municipio implica una lesión a sus derechos político-electorales, pero también, si ustedes se fijan, implica decir, los malos ganaron. Los que querían sacar a estas personas para que no participaran en las elecciones y no participaran en la vida de la comunidad, están ganando. Entonces, ¿qué hace el tribunal? Bueno, pues tenemos que tutelar el voto universal. Por lo tanto, tenemos que permitirles establecerse o que se establezca una casilla para que voten estas personas que son personas migrantes forzosas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que tutelar estos principios. Alguien de aquí me diría, oiga, doctor, pero pues eso se lo sacaron de la manga. Ese tipo de casilla no existe dentro de la LEGIPE. No es ni básica, ni contigua, ni especial, ni extraordinaria. Y yo diré, es correcto, o sea, no está prevista como tal, pero la ley es secundaria. Lo principal es la Constitución. Y dentro de la Constitución lo que se tiene que tutelar son los principios del voto. Por lo tanto, si para tutelar los principios del voto es necesario establecer o fijar un tipo de casilla que no había sido previsto originalmente por el legislador, hay que hacerlo. Porque estamos tutelando principios constitucionales y estamos tutelando derechos político-electorales que son, y quiero insistir mucho con esto, derechos humanos. El derecho al voto pasivo. Aquí puse esta imagen. ¿Alguien sabe dónde es? ¿Alguien reconoce esta imagen? Es una de las legislaturas que más me gustan del país. Es la legislatura de Quintana Roo. Está, aquí no se ve, pero está frente al mar y tiene forma de caracol. Y está muy padre porque entra la brisa del mar y entonces como tiene estructura de caracol, entra la brisa y como que enfría todo el edificio y es muy cómodo y muy agradable, ¿no? Pero ¿por qué lo puse? Pues no porque me gustara, sino porque tiene que ilustrar justamente esto, ¿no? De la posibilidad de ser votado y decíamos de acceder y desempeñar el cargo. Ahora bien, un punto que ha sido complejo es determinar el límite entre lo que es, o sea, sobre esto de ejercer el cargo, lo que es derecho electoral y lo que es derecho parlamentario. ¿Por qué razón? Porque nuestra Constitución dice, ustedes lo saben, que todas las autoridades, en el ámbito de nuestras competencias, tenemos que proteger, tutelar, promover los derechos humanos, ¿no? Pero recuerden lo que dice, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias. Eso quiere decir que no nos podemos ir más allá de nuestra competencia para tutelar un derecho. O sea, un tribunal electoral local no podría decir, los juzgados aquí mercantiles están tardando mucho, échenme los juicios porque vamos a tutelar el derecho al acceso a una justicia pronta y expedita y nosotros lo resolvemos. No somos mercantilistas, pero nos vamos a ayudar. No, espérame, papá, no se puede. Oiga, pero pues es que hay que tutelar el derecho, sí, pero en el ámbito de tus competencias. Esto es algo que a veces se nos olvida, ¿eh? Es en el ámbito de tus competencias. No puedes ir como autoridad más allá de tus competencias, porque si lo estás haciendo, estás violentando la distribución de competencias que está en la Constitución, ¿no? Entonces, no se puede violar la Constitución ni por supuestas buenas razones. Entonces,
los tribunales electorales tenemos competencia para la materia electoral, pero no para la materia parlamentaria, ¿ok? Durante muchos años, el criterio del tribunal siguió un caso que dio lugar a varias jurisprudencias, muy famoso, que fue conocido como el caso de la fracción parlamentaria de Convergencia en el Senado de la República. Es un asunto de 2011, donde se establecía que, bueno, pues los actos intraparlamentarios en principio no podían ser conocidos por la justicia electoral en virtud o en razón de ser derecho parlamentario. Eso cambió este año. Ese criterio cambió este año. Porque este año la Corte resolvió lo que se conoció como el amparo, bueno, a finales del año pasado, la Corte resolvió lo que se conoce como el amparo Yucatán. El amparo Yucatán fue un asunto que tuvo que ver con la votación para establecer en Yucatán el matrimonio igualitario. La ley orgánica de la legislatura yucateca señalaba que tenía que ser, pues, un voto público, pero decidieron que fuera voto en cédula, voto secreto. Entonces, un conjunto de ciudadanas y ciudadanos impugnaron esto, el asunto llega hasta la Corte y la Corte dice, a ver, procede el amparo porque se están violentando derechos dentro de actos intraparlamentarios. Y los actos intraparlamentarios deben ser, dice la Corte, deben ser sujetos de control constitucional, de control judicial, salvo que la propia Constitución diga lo contrario. O dicho de otra manera, en principio sí. Lo cual, si ustedes lo ven con claridad, y seguramente así lo verán, pues es propio de un Estado constitucional, ¿no? Que los actos de autoridad sean sujetos de control judicial. Entonces, después hubo un caso, se resuelve esto, y después viene un asunto en materia electoral que se resuelve a inicios de este año, que es el del grupo parlamentario independiente en el Senado, que quiere que se le abra un espacio en la comisión permanente y que no se le vea abierto. Tradicionalmente, Sala Superior no había querido entrar al tema de integración de comisiones, porque decía, eso es derecho parlamentario. Pero cuando cambia el criterio de la Suprema Corte, tiene que cambiar el criterio de la Sala Superior. Entonces la Sala Superior dice, a ver, espérame, ya la Corte dijo acaba de decir, que los actos intraparlamentarios que afecten derechos humanos están sujetos a control en materia de amparo. Por lo tanto, yo tengo que decir algo similar. Los actos intraparlamentarios que afecten derechos político-electorales sí deben estar sujetos a control judicial, no mediante el amparo, obviamente, pero sí por el JDC, que es, digámoslo así, el amparo electoral, ¿no? Entonces, se amplió el concepto y ahora podríamos nosotros decir que los actos intraparlamentarios que afecten derechos político-electorales pueden ser conocidos en un JDC por el Tribunal Electoral. Cuando vino esta sentencia, ustedes recordarán, pues al Congreso de la Unión no le gustó mucho y entonces promovieron una reforma legal para que el Tribunal Electoral no pudiera conocer estos asuntos. La reforma fue aprobada, pero fue impugnada en acción de inconstitucionalidad. La Corte conoció el asunto y obviamente resolvió, pues siguiendo su criterio, estableciendo que no se podía limitar esa competencia constitucional de Sala Superior. Pero todo este rollo que me acabo de echar es de este año, ¿no? Pues es lo que hemos platicado, que esta materia, híjole, evoluciona rapidísimamente. Y además lo platico porque ustedes van a encontrar ahí en las colecciones del tribunal, en las sentencias comentadas, un librito, un comentario de la sentencia del caso Convergencia, donde se dice todo lo contrario de lo que acabo de decir. Y el que escribió ese comentario fui yo. Entonces van a decir, pues este señor es esquizofrénico, una cosa la pone por escrito y otra cosa la dice en clase. No, lo que pasa es que los criterios cambiaron, ¿no? Los criterios cambiaron. Entonces, todo lo que estaba ahí ya no queda más que como mero referente o mera anécdota. Entonces, ya ni la lean, no les va a servir. Bueno, vamos para acá. El derecho de asociación en materia político-electoral, también ya lo comenté, este derecho en dos sentidos, ¿no? El derecho que tienes a afiliarte a un partido político, permanecer en el partido político, que no seas sancionado, castigado o limitado en tus derechos dentro del partido político, sino es mediante un procedimiento interno donde tengas además la oportunidad de defenderte, ¿no? Digamos, donde se respeten las reglas del debido proceso. Pero también la asociación en materia política en cuanto a la posibilidad de constituir un partido político. Bueno, esto ya no quisiera yo profundizar, me parece que ya lo dijimos, esto también ya lo dijimos. Los derechos conexos, esto también ya lo dijimos. A ver, los efectos.
Los efectos de la sentencia de un JDC puede ser, en primer lugar, confirmar y decir, ¿sabe qué, señor? Usted no tiene la razón. El INE hizo bien en negarle la credencial para votar con fotografía por tal razón, porque usted no acredita a la ciudadanía mexicana. Revocar. Tiene usted toda la razón. El INE, el Registro Federal de Electores, debió expedirle su credencial para votar con fotografía. Por lo tanto, te vinculo en dirección ejecutiva para efecto de que expidas la credencial. Modificar. Modificar quiere decir que, por ejemplo, se expide la convocatoria para las consejerías de UNOPLE y resulta que se considera inconstitucional el requisito de exigir la nacionalidad mexicana por nacimiento. Entonces, no se revoca la convocatoria, ¿no? Porque la convocatoria tiene varias decisiones y las otras están bien. Lo que se hace es se modifica un punto. Y entonces se dice, se modifica la convocatoria a efecto de que solamente se exija la nacionalidad mexicana, sin que sea requisito, esa es la parte que se modifica, que sea por nacimiento. O, por último, reconocer una omisión, que fue lo que pasó en el caso de los JDCs vinculados con la revocación de mandato, donde lo que se dijo es, oigan, no puedo ejercer mi derecho porque el Congreso de la Unión no ha expedido la ley. Entonces, ahí lo que se hace es reconocer una omisión y obligar o vincular al Congreso, en este caso, pero podría ser una legislatura local, pero podría ser un OPLE respecto a un lineamiento o un reglamento, a expedir la norma que está faltando. ¿Cuáles son los requisitos de procedencia de un JDC? O sea, que debe de cumplir la demanda para que pueda ser procedente. Primero, por parte de la ciudadanía mexicana. O sea, deben ser ciudadanas, ciudadanos mexicanos quienes lo promuevan. Ahora, no se pide una prueba de ciudadanía. Si Aline González presenta un JDC, ella no tiene que acompañar una copia certificada de su credencial de elector, o no tiene que comparecer para efecto de que se tomen los datos y se verifique. No. O sea, Aline dice, soy ciudadana mexicana y ya con eso nosotros de buena fe le creemos. Pero vamos a suponer que resulte que Aline no lo sea. Bueno, entonces será labor de la autoridad responsable, o en su caso del tercero interesado, acreditar que no lo es. Pero en principio no es Aline quien tiene que probar que es nacional mexicana. Basta su afirmación, en principio. Por lo tanto, ahí ella no es la que tiene que probar que es mexicana. Quien diga que Aline no es mexicana es quien tiene que probarlo. ¿Se fijan cómo se invierte la carga de la prueba? Eso es importante que lo tengamos claro. 2, presentación de la demanda de manera individual. En principio así se entendía, que la demanda debía ser de manera individual. Pero ahora se puede aceptar que la demanda la presenten varias personas cuando se quejan de la misma violación, ¿no? Por ejemplo, en pueblos y comunidades indígenas. Cuando se hagan valer, que se hagan valer violaciones a derechos político-electorales. A ver, esto es importante. Un acto de autoridad puede ser ilegal o puede ser inconstitucional. Estoy de acuerdo. Pero eso no lo convierte automáticamente en materia electoral. Para que proceda el JDC, tiene que haber alguna vinculación con alguno de los derechos político-electorales que hemos visto, por lo menos indiciaria. Muchas veces las personas quieren volver electoral lo que no necesariamente es electoral. Voy a dejar de compartir y poner un ejemplo. El típico caso que llega a los hombres, ¿no? El típico caso. Es que tal autoridad, fíjese, anda gastando de más. Entonces, denuncia electoral. ¿Pero por qué? Pues porque esa autoridad electa ya está gastando de más. Sí, pero ¿dónde está lo electoral? Pues porque es autoridad electa. Sí, de una elección que ya pasó. Pero es que está gastando ilegalmente. Ah, bueno, quéjese en la entidad de fiscalización. Quéjese en la Contaduría Mayor de Hacienda. Quéjese en la Contraloría, pero no aquí. No aquí. Es que miren, lo que suele suceder, y quienes de aquí trabajen en un OPLE o hayan tenido esa experiencia, sabrán que así sucede, que cuando una autoridad electa hace algo que a alguien no le gusta, en automático piensan que es electoral. No es así. No necesariamente. Un mal uso de un vehículo, pues, es que se llevó el carro de vacaciones, el carro del trabajo. Bueno, pues sí es un mal uso, pero no es electoral, ¿no? O sea, probablemente sea quien pone una sanción, yo no sé, pero no será en sede electoral. Entonces, en un JDC es así. Nosotros tenemos que señalar que aducir la violación o la afectación de un derecho político electoral. Si no, pues evidentemente no va a proceder.
Cuando se reclame el derecho a integrar autoridades electorales o se reclame el derecho a integrar autoridades electorales, ya lo comentamos por referencia al INE, a los OPLES, a los tribunales electorales locales. Legitimación. Legitimación es un concepto procesal que implica quién puede actuar en el juicio. En este caso concreto, legitimación en la causa, o sea, quién puede presentar la demanda. Pues en primer lugar, el ciudadano o la ciudadana que se considera afectado. Nos dice la compañera Erika, pues lo que pasa es que me expulsaron de mi partido y ya llevé el juicio interno y me dieron palo. ¿Quién puede presentar la demanda? Pues ella, ¿no? Oiga, ¿puede presentarlo un amigo en su nombre, una conocida, su vecino? No, lo tiene que hacer ella. Ahora, así era en un principio, ella y solo ella, pero esto ha ido evolucionando. Entonces, ahora puede ser por conducto también de un representante. O sea, ella puede tener un representante que puede promover y comparecer en el juicio en su nombre, como en cualquier otro juicio común y corriente. Pero se nos empiezan a presentar otros casos interesantes. Por ejemplo, las candidaturas independientes. Ustedes saben que para constituir una candidatura independiente o lograr el registro de una candidatura independiente, tenemos que constituir una asociación. ¿Se acuerdan? Bueno, ahora bien, esa asociación puede solicitar el JDC en el nombre del candidato o de la candidata, y el criterio de sala superior es que no. Esa asociación sirve para cumplir un requisito y para efectos de fiscalización, pero nada más. No es para efectos de representación jurídica del aspirante o del candidato o candidata independiente. Entonces, no puede obrar en su nombre para promover el JDC. Oiga, es que queda desprotegido. No, no queda desprotegido. Pues que él firme la demanda. Entonces, no es que no pueda acceder a la protección jurídica, es que la asociación no es su representante jurídico. También pueden promoverla en una especie de acción tuitiva o acción colectiva las personas que formen parte de algún colectivo o de algún grupo en situación de vulnerabilidad. El ejemplo típico es las mujeres en cuanto a cuestiones de paridad en las postulaciones. El ejemplo clásico es el siguiente. Viene una elección y entonces el OPLE expide pues unos instructivos, unos lineamientos en materia de paridad. Entonces, a una mujer le parece que esos lineamientos están mal y los impugna. Ella tendrá que decir, es que yo soy candidata, es que yo quiero ser candidata, es que yo soy militante de un partido político. No, basta con que sea mujer. Oiga, pero es que ella no se va a ver beneficiada. No, pero está obrando en beneficio de un colectivo que tiene el beneficio de la paridad y que tradicionalmente se encuentra en una situación de vulnerabilidad. ¿Me van siguiendo? Lo que podría suceder también, por ejemplo, con un integrante del colectivo LGBTIQ o de un grupo indígena o de un grupo afromexicano. Oiga, pero entonces tiene que acreditar que es miembro o integrante de tal asociación. No. Con su simple afirmación. ¿De acuerdo? Con su simple afirmación. Pero es que la sentencia no le va a beneficiar a esa persona. A lo mejor esa persona no, pero sí a su colectivo. ¿Se acuerdan que todo esto se vio, por ejemplo, con las sentencias de paridad en las gubernaturas de hace año y medio? Justamente de esta posibilidad. Justamente de esta posibilidad. ¿Quién es competente para resolver estos asuntos? Bueno, a ver, pues tenemos sala superior y las salas regionales, con excepción en principio de la sala regional especializada, porque como ustedes saben, la sala regional especializada se ocupa de los procedimientos especiales sancionadores. Dije con excepción, porque por acuerdo de presidencia del tribunal, la sala regional especializada puede conocer de otros asuntos además del PES. No ha sucedido, pero en la ley está prevista esa posibilidad. Y de que no haya sucedido, no quiere decir que no pueda suceder, ¿no? De hecho, ya le tocó a la sala especializada participar en el recuento de Campeche, entonces pues puede suceder. Sala superior, ¿cuándo conocerá de los JDCs? Bueno, cuando se vincule con cuestiones de elecciones presidenciales, de diputaciones o senadurías de RP. Quiero registrarme como candidato independiente a la presidencia de la República, el INE me dijo que no, entonces, ¿quién va a conocer de mi JDC? Va a ser sala superior. Cuando tenga que ver con cuestiones de elección de dirigencias nacionales de partidos políticos. Viene la renovación del Comité Ejecutivo Nacional, del Comité Directivo Nacional, de la Presidencia, la Secretaría Ejecutiva de mi partido, y ahí hay una situación irregular que yo quiero hacer valer en un JDC.
¿Quién conoce? Sala superior. ¿Por qué? Porque tiene un impacto nacional, ¿no? Como la elección de presidente de la República, o de senador o presidenta, o de senadurías y diputaciones de representación proporcional. La integración de autoridades electorales locales y federales. Por ejemplo, impugnación contra los nombramientos de consejerías del INE, impugnación contra los nombramientos de consejerías del Consejo General de UNOPLE. Viene la renovación, no sé, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Chiapas, se quiere impugnar la convocatoria, ¿quién conoce? Sala superior. Se quiere impugnar los resultados, ¿quién conoce? Conoce Sala superior. Se quiere impugnar las designaciones, ¿quién conoce? Pues conoce Sala superior. Y la cuestión de violación al derecho de asociación, el tema de los partidos políticos. En los demás casos conocen las salas regionales. Por ejemplo, elecciones locales y municipales, cuestiones que tienen que ver con elecciones locales o municipales. Oiga, yo me quise inscribir como candidato a regidor de Pungarabato para el ayuntamiento y me lo rechazaron. Quiero que conozca sala superior. No, pues sala superior no. Tiene que conocer la sala regional correspondiente. Diputaciones y senadurías de mayoría relativa, la sala correspondiente. Afiliación, procedimientos de afiliación a partidos políticos, no expulsión, sino afiliación también. Cargos a partidos políticos, cargos de partidos políticos en lo local y en lo municipal también, que son los que más lata dan. Comentario al margen. Expulsión de militantes. Cuando la expulsión provenga de un órgano local o de un órgano municipal. Esto depende de los partidos políticos. Esta es una cuestión ya de los estatutos de los partidos. Hay partidos donde la expulsión la puede decidir solamente un órgano nacional, pues si esto sucede así, ¿quién conoce? Conoce Sala Superior. Pero hay otros donde conocen los órganos locales, ya sean municipales o locales. Entonces, contra esta decisión que se interpone un JDC, ¿quién conocería? La Sala Regional. Por último, muy interesante, el cambio de régimen electoral en lo municipal. ¿Cuál es esto? Es, por ejemplo, un municipio que decide dejar el sistema de partidos políticos e irse a sistemas normativos internos, ¿no? ¿Quién conoce? Sala Regional. O viceversa, que estaba en sistemas normativos internos y quiere irse al sistema de partidos y algún miembro o alguna integrante de esa comunidad está en contra y se interpone un JDC, ¿quiénes van a conocer? Las salas. Plazo para interponer el JDC, pues el genérico, ¿no? Que ustedes conocen, de 4 días. A ver, pero aquí hay que hacer una precisión. Normalmente lo que se dice es, fuera de proceso electoral, 4 días, descontando sábados, domingos y días inhábiles. Y en proceso electoral, todos los días y horas son hábiles. Sí, pero no. A ver, puede suceder que en proceso electoral quieras impugnar algo que no tenga que ver con el proceso electoral como tal, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Me expulsan de mi partido político. Estamos en proceso electoral y me expulsan de mi partido político. Ya se seleccionaron candidatos, ya estamos en campañas, pero me expulsaron porque pues, venía el procedimiento de tiempo atrás y lo acaban de resolver. Entonces, yo lo voy a impugnar. ¿Mi asunto está vinculado con el proceso electoral? No, porque yo no estoy impugnando el registro de candidaturas o el procedimiento interno. Yo simplemente estoy impugnando que me expulsaron del partido. Entonces, mis 4 días no van a ser todos los días y horas. ¿Estamos de acuerdo? Porque no está vinculado en el proceso. Oiga, pero estamos en proceso, estamos en campañas, ¿debe de contarse? No, porque son todos los días y horas hábiles para efecto de actos de ese proceso electoral. No actos electorales, como podría ser esta expulsión, pero que no está vinculada con el proceso electoral. O sea, no habría razón para que me los contaran así. ¿De acuerdo? Por último, y esto tuvo que ser una creación del tribunal, ¿qué pasa en las omisiones? O sea, 4 días a partir de cuándo, de que se venció el tiempo para expedir la ley, 4 días a partir de que me di cuenta, 4 días a partir de cuándo. Entonces dijo Sala Superior, a ver, no se hagan bolas. Cuando sea una omisión, en cualquier momento, mientras subsista la omisión, ¿no? Mientras subsista la omisión. Ahora, si ya se legisló, pero resulta que no me gusta cómo se legisló, pues eso es otra cosa, pero entonces ya no es omisión. ¿Estamos de acuerdo? Presentación de la demanda. Bueno, se hace ante la autoridad responsable. La autoridad responsable puede ser una autoridad electoral,
el INE, un OPLE, un tribunal electoral local, por ejemplo, y es la que debe hacer la instrucción del procedimiento, que son las reglas generales que ustedes ya conocían, ¿no? Entonces, esa es la regla. Puede presentarse por correo postal desde el extranjero y se puede hacer uso también del portal en línea de nuestro tribunal. ¿Cuál es el contenido de la demanda? Que son contenidos, digamos, un poquito genéricos. El nombre del ciudadano o la ciudadana. A ver, no puede haber demandas anónimas. No puede haber demandas anónimas. Es que yo, no, a ver, esto no es cuenta de Twitter, donde de repente hay quien se registra con usuario 924. No, aquí se necesita una persona física identificable. Entonces, el nombre del ciudadano o de la ciudadana. 2, el domicilio para oír y recibir notificaciones. O sea, para que lleguen y nos notifiquen. Que también lo que se puede pues, tramitar son las notificaciones electrónicas. Preferentemente este domicilio en la sala del tribunal que va a resolver. Preferentemente. Ahora, ha habido casos, por ejemplo, yo recuerdo un caso de Veracruz, de una mujer indígena integrante de un ayuntamiento que pues no señaló domicilio en Jalapa, sino pues su único domicilio era en su comunidad, no señaló otro, y se ordenó que se le notificara ahí. Pero digamos son circunstancias extraordinarias. 3, en caso de contar con un representante, bueno, pues este debe acreditar que es representante, ¿no? Un poder, un mandato, algún documento de este tipo. Identificar el acto o resolución que se considera que afecta la esfera de derechos. A ver, ¿de qué se está usted quejando? Ah, pues es que la autoridad hizo mal. Ok, pero ¿cuál es el acto? Sí, es que me tienen mala fe. Sí, a ver, ya, sí. Pero ¿cuál es el acto? Ah, me estoy quejando de la resolución del Consejo Electoral Municipal de Chingahuapan, Puebla, del 4 de septiembre de 2022, que me negó el registro de candidatos. Ah, muy bien. Ese es el acto de autoridad. Miren, da mucha penita cuando hay abogados o abogadas que no saben identificar el acto de autoridad. La ciudadanía es perfectamente perdonable que no lo sepan identificar. Pues es que no me dejaron ser. Uy, me votó. ¿Qué pasó? Me botó la pantalla. ¿Sí me ven y me escuchan? No sé qué pasó de repente me botó la pantalla, pero bueno. A ver, déjenme hago un ajuste, no sé qué pasó. De repente los dejé de ver. Pero créanme que no le piqué a nada. A lo mejor estaba yo muy emocionado y se espantó aquí la transmisión. Bueno, decíamos. ¿En dónde estábamos? Ah, identificar el acto. Ahora, a veces las demandas son oscuras, irregulares, entonces pues ahí tiene el tribunal que estar interpretando, ¿no? Y alguien de aquí me podría levantar la mano y decirme, doctor, no nos pida tanta exigencia, que el tribunal analice. Y yo diré, sí, es cierto, el tribunal tiene que hacerlo. Pero la verdad es que, les voy a decir un secreto, es muy difícil ganar un juicio, ganar un pleito, este o cualquiera, si no te entienden. Si tú eres claro y eres preciso, es más fácil que ganes, simplemente porque te van a entender, ¿no? Entonces, si puedes ayudar a que te entiendan, eso es en tu propio beneficio, no es por otra razón. Mencionar los hechos y la mención expresa y clara de los hechos que causan los agravios. A ver, aquí quiero ser preciso. A ver, hay una técnica, esto no es un taller de redacción de demandas, pero hay una técnica para la elaboración de demandas. Y dentro de la técnica para la elaboración de demandas hay una técnica para la elaboración de los hechos y se tienen que hacer bien. ¿Qué es un hecho? Es precisar qué, cómo, cuándo, dónde y quiénes. Es responder esos 5 elementos, ¿no? El día 24 de marzo de 2022, a las 15:34 minutos, ante el Consejo Distrital 4 local de Puebla, solicité mi registro como candidato independiente. Ya. Ese es un hecho. ¿Quién? El promovente. ¿Cuándo? El 15 de agosto. ¿Qué? Solicitó el registro. ¿Ante quién? Ante el tribunal. ¿Qué solicitó? El registro. Ya. No hay que poner más. Porque luego ponen. Y sin embargo, desde un principio yo noté que el trato, evidentemente. No, señor, no ponga eso. ¿Eso qué? Es como poner en una demanda de divorcio. Nos casamos el 15 de marzo de 2001, bien enamorados. Y a mí, qué carambas, me importa cómo se casó usted. No, es que se puede demostrar, mira, aquí está la foto, salgo con ojos de borrego a medio morir. ¿Y eso qué? Eso no es relevante.
en un juicio, o sea, es relevante para la persona, pero no para el juicio, ¿no? Es como el abogado que contesta la demanda y pone, o la abogada, ¿no? Vengo a contestar la improcedente, infundada, inconstitucional, ilegal demanda. A ver, neta, ¿ustedes creen que ha habido algún juez o jueza en la historia que tome la demanda y que la lea la contestación? Improcedente, infundada, ilegal. Ay, sí, tiene razón. Nunca nadie. Eso es matar arbolitos en vano. Entonces, los hechos tienen que ser cortos y precisos. Narrar lo que sucedió. Así nada más. Si en tus hechos estás poniendo adjetivos, es muy probable que los estés redactando mal. Que estés mezclando hechos con apreciaciones subjetivas o incluso con agravios. Ya sé, me van a volver a decir, suplencia de la queja, doctor. Que hagan un esfuerzo y que lean bien lo que yo escribí. Y yo diré, estoy de acuerdo. Pero no es lo mismo decir, ¿de quién es la demanda? De la abogada fulana. A decir, ¿de quién es la demanda? De Perengano. A ver, no se entiende. Entonces, pues hay que ser, insisto, a la ciudadanía no se le puede pedir que sea técnica y precisa, pero a un abogado, a una abogada, yo creo, y puede ser que ahorita ustedes me controviertan, que sí se le puede pedir que sea técnico, que sea técnica, precisión, claridad, porque ¿saben qué? Seguramente le está cobrando a la persona que haga bien su trabajo, así como a quienes estamos en los tribunales y en los órganos electorales se nos pide con legítima causa que hagamos bien nuestro trabajo, pues también el abogado o la abogada que lo haga, ¿no? Que lo haga. Pero bueno, podría poner muchos ejemplos, pero mejor no los pongo porque no sé que vayan a identificar de quién hablo, pero bueno, simplemente la mera amable referencia. Es seleccionar la normativa constitucional o convencional que se considera violentada, ofrecer y presentar las pruebas y desde luego firma. El aspecto probatorio, ustedes saben que es muy distinto en materia electoral a lo que sucede en otras materias, pero bueno, no voy a repetirlo, simplemente quería comentarlo. Bueno, con esto acabamos, digamos, la parte de mi peroración. Yo necesitaba terminar un poquito antes, pero ya no terminé antes, ni modo. Decía un canto del México virreinal, la noche es santa, no la debemos dormir. Ya llegará la noche y atenderemos el otro tema. Pero pasaríamos ahorita a las preguntas, comentarios, y si puedo ofrecer alguna respuesta de su parte. Entonces, quien quiera empezar, adelante. Si tienen el mismo problema de Gustavo, de que el audio no es óptimo, bueno, pues en el chat se puede hacer. Entonces, quien quiera empezar, por favor. Carlos, tenemos aquí un comentario de Carlos mientras vamos levantando manitas virtuales. Dice, disculpen mi ignorancia, pero ¿sí se les concedió el acceso a la lista nominal a ciudadanos que promovieron JDC para la revocación? En algunos casos sí. Sí, yo conozco por lo menos un par de asuntos que resolvió Sala Ciudad de México, en votación dividida, por cierto, donde sí ordenaron. A ver, sí les iban a expedir la credencial. Lo que pasó es que no iban a estar inscritos en lista nominal para la revocación de mandato, sino digamos con posterioridad. Yo conozco un par de casos donde Sala Ciudad de México lo que dijo es, bueno, la credencial se les van a dar, ese no es problema, pero sí te vinculo, sí te ordeno INE, para que establezcas en su caso una lista nominal adicional y estas personas puedan votar. Entonces, conozco por lo menos 2 casos donde sí fue así. Muy bien. Fernando González, adelante, Fernando. Sí, muchas gracias, doctor. Ahora que comentó usted acerca de las convocatorias que se emiten para los procesos electorales que pueden ser impugnadas, yo desde hace tiempo tengo la duda en donde las convocatorias para otro tipo de cargos, por ejemplo, consejeros de OPLES o inclusive magistrados para el Estado de México, ¿también se tendrían que impugnar por JDC o sería juicio de amparo? Gracias. No, JDC, porque son derechos político-electorales. Es acceso a un cargo electoral, es JDC. El mecanismo es JDC. Clarísimamente, ahí con toda contundencia y sin duda. Ahora, yo sé que aquí, no digo necesariamente tú, pero sé que alguien me puede decir, oiga, doctor, yo sé del caso de un juez de distrito allá en Nogales, Sonora, que lo admitió. Bueno, puede ser que alguien o se quiera poner creativo o desconozca los criterios y la existencia incluso propia del tribunal, pero en realidad el órgano competente es desde luego el Tribunal Electoral,
del Poder Judicial de la Federación. Y sería en este caso mediante un JDC. Si fuera una convocatoria local, o sea, del OPLE, entonces tendría que ser primero ante el Tribunal Electoral local y después ya en JDC. No sé si fui claro, Fernando. Sí, doctor, muchas gracias. Perfecto, muy bien. ¿Quién más? Adelante, Erika. Gracias, doctor. En el tema de las comunidades indígenas, donde estos temas, bueno, de derechos individuales versus derechos colectivos, por ejemplo, donde no está garantizada la universalidad del voto, procede el JDC, digo, hablamos de mujeres, de jóvenes, no sé, acá en Tlaxcala tenemos ese tipo digamos, de sistema de elección, y sí se ha presentado ahí como mucha, pues digamos, inconformidad respecto a la no universalidad del voto. Gracias. Sí, desde luego, sí, se puede tutelar merced a un JDC. Claro que sí, sí se puede hacer. Ahora, lo que normalmente se intenta el Tribunal Electoral es que la primera instancia sea de resolver un conflicto de este tipo sea la propia comunidad, ¿no? ¿Por qué? Porque esto garantiza o facilita la real ejecución de las sentencias y evita agresiones o revictimaciones o cosas por el estilo. Pero, pues luego no se puede. Entonces sí puede ser, sí puede recurrirse al JDC. Sí, desde luego. Muchas gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, si no hubiera alguna otra pregunta, no me queda sino agradecer su amable atención en esta clase de 2 sesiones y recomendarles, como seguramente ya lo hicieron, la lectura de nuestro muy reciente manual de justicia electoral. Se los puse ahí en el chat, como todo lo que publica el tribunal es de acceso abierto. No se tienen que esperar a que les llegue el libro en papel, pues ahí lo tienen ya electrónicamente y lo pueden incluso bajar, compartir, imprimir, lo que ustedes quieran. Entonces, bueno, desde luego, este manual creo que les puede servir. No sustituye a las clases, eso es obvio, pero me parece que lo puede complementar. Les agradezco mucho, les deseo que tengan una buena tarde y desde luego que concluyan muy exitosamente su diplomado. Quedamos a la orden. Gracias, Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta mañana.